Muy buenas tardes, mis hermanos, qué alegría el poderlos ver en la casa del Señor. El día de hoy vamos a empezar cantando el himno 178, Sea la Paz. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de claridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los santos profundos se libra cruel tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, no quiere mi socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las olas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Vamos a orar. Amadísimo Dios, gracias por el privilegio de poder cantarte y alabarte, Padre Celestial. Que toda la gloria y la honra sea para ti, Dios eterno. Gracias por permitirnos llegar a tu casa, y a los hermanos que no pudieron llegar, bendícelos, Padre Celestial, cúbrelos, y a los que están en camino también, Padre Celestial, que puedan llegar. Te damos gracias por este tiempo, Dios eterno. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con la 267, Abre mis ojos.
con tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Me guías, Espíritu Consolador. Abre mis oídos a tu verdad. Yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor. Oh, mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. Labios escucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme en la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mis manos ten, Espíritu Consolador. Amén. A continuación, a mi hermano Miguel. Bienvenidos, es un gozo verles en este día en la casa de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 11 al 12. Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 12. La palabra de Dios nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Pedimos, Padre, de ti, de tu Espíritu, que podemos estar en comunión contigo, podemos recibir de ti la enseñanza que tú quieres, Padre. Que nuestros corazones y mentes están abiertos y preparados para recibir lo que tú tienes para cada uno, Padre. Que tú te glorifiques en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí en Efesios capítulo 4, en los versículos 11 y 12, nos está diciendo aquí que incluido en el liderazgo de una iglesia son los maestros. No son los ordenados, pero son maestros. Los que enseñan, o para utilizar otro término, discipuladores. Son discípulos que discipulan a otros, son maestros, están enseñando a otros. También aquí nos da el propósito del liderazgo. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Ahí esa palabra perfeccionar es enseñar, que crecen, que maduren espiritualmente. También
para que puedan poner en práctica lo aprendido. Dice aquí, para la obra del ministerio. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia del Señor. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La edificación para que haya ánimo, que estamos edificándonos. Así que los maestros son algo importante de cada iglesia. Y cada uno, cada cristiano debe ser un maestro. Si vamos a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5 en el versículo 12, Hebreos capítulo 5, versículo 12, aquí dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el punto es, de tanto tiempo, debemos ya crecer y madurar espiritualmente y llegar a ser maestros, tener una maestría. La pregunta clave es, ¿cómo llegamos a ser maestros? Vamos a Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 7 en el versículo 10, un versículo que mencioné en el sermón pasado. Aquí en Esdras capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que aquí vemos tres cosas que hace un maestro, maestra, un discipulador, uno que está enseñando a otros las cosas espirituales de Dios. ¿Cuáles son estas tres cosas que se necesitan? Son bien sencillas. Aquí Esdras había preparado su corazón. Preparó su corazón, ¿para qué? Para inquirir de la palabra de Dios. Esa es la primera. La segunda es, pues, un corazón preparado para cumplir la palabra de Dios. Y la tercera, un corazón preparado para enseñar la palabra de Dios. Tres cosas tan sencillas, pero tan útiles que nos ayuda a llegar a ser maestros. La primera es un corazón preparado para inquirir de la palabra de Dios. Aquí dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir de la ley de Jehová. Se preparó. Se preparó. Un corazón preparado. Esto es lo que necesitamos. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 12 en el versículo 14. 2 de Corintios capítulo... 2 de Crónicas. Sí, ya estoy viejo. 2 de Crónicas. Muy bien. Sí, 2 de Crónicas 12, 14. Después de los reyes. 1 de Crónica, queremos 2 de Crónica, capítulo 12, versículo 14. Aquí nos dice, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Aquí vemos uno de los reyes y cómo se desvió y falló en su vida. Y aquí nos da la clave de las cosas. Si quieres fallar, pues haga esto. Si quieres llegar a ser maestro, pues no hagas esto. Es tan sencillo. Aquí nos dice que hizo lo malo. ¿Por qué hizo lo malo? No dispuso su corazón
para buscar a Jehová. Tan sencillo. Si no buscas a Dios, no vas a la palabra de Dios, no vas a inquirir de Dios, de sus cosas, obviamente vas a hacer lo malo. Vas a buscar lo malo en vez de buscar a Dios. El problema es que no preparamos nuestros corazones para buscar a Dios. Vamos a Job. Job capítulo 11. Antes de los Salmos, Job capítulo 11. Queremos los versículos 13 al 15. Job capítulo 11, empezando en el 13, dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temeréis. Aquí nos está dando la clave de tener éxito en nuestras vidas espirituales. ¿Tú quieres ser fuerte? ¿Quieres andar sin temor? ¿Andar sin ansia, sin preocupación? ¿Sin pecado? Pues la clave, extender las manos a Él. Aquí dice, si tú dispusieres tu corazón, si tienes un corazón dispuesto de buscarle a Él, de extender a Él, ahora sí vas a tener éxito en tu vida espiritual. Y necesitas esto para llegar a ser maestro. El secreto para hacerte maestro o discipulador es un corazón dispuesto a buscar a Dios. Vamos al Salmo 10. Salmo 10. Salmo 10, el versículo 17. No lo vamos a cantar, vamos a leerlo. Aquí dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Tú quieres que Dios te preste atención, te mira a ti, que te ayuda? Pues tienes que tener un corazón dispuesto. Cuando disponemos nuestro corazón, Dios nos ayudará en cuanto a esto. Llegaremos de verdad a Dios, a sus cosas. Llegaremos a poder dominar lo que es de Él para que podamos compartirlo a otros. Pero necesitamos ese corazón dispuesto. Vamos al Salmo 57. Salmo 57, verso 7. Salmo 57, 7. Dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Aquí un corazón dispuesto produce lo que es provechoso. Porque otros escuchan los cánticos, ¿verdad? Y los salmos y los cánticos realmente deben enseñar. En el tiempo atrás, específicamente la música era para enseñar los principios de Dios. Así que cuando tenemos un corazón dispuesto, vamos a producir en nuestra vida lo que es provechoso y en la vida de otros lo que es provechoso para ellos. Así que la palabra de Dios nos dijo que Esdras estaba, pues dispuso
preparó su corazón para buscar a Dios, estaba dispuesto. Y esto es lo que necesitamos en nuestra vida, esta es la primera cosa. ¿Estamos dispuestos? ¿O estamos ocupados en otra cosa? Esa es realmente la pregunta. Pero si quieres llegar a ser maestro, discipulador de otro, pues todo empieza con tu corazón. Vamos con la segunda. Un corazón preparado para cumplir la palabra de Dios. Allá en Esdras nos dijo que Esdras preparó su corazón para cumplir la palabra de Dios. Interesante. Hoy en día el testimonio de los cristianos está por cero. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo la palabra de Dios, no obedecen, andan mal. Hasta el punto que se dice, si eso es ser cristiano, yo soy mejor cristiano que ellos. Qué lástima, ¿verdad? Pero si queremos enseñar a otros, ser maestro, ser un discipulador, pues necesitamos preparar nuestro corazón para cumplir lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que mostrarlo en nuestra vida para que otros puedan tomar el ejemplo. Si vamos a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 y miramos el versículo 19. Mateo 5, 19. Cristo hablando aquí dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí Cristo está hablando. ¿Quién va a ser el grande en el cielo? Pues los que obedecen y enseñan a otros a obedecer. No los que desobedecen y enseñan a otros. ¿Sabes que estamos enseñando nada más con nuestras acciones, nuestro ejemplo? ¿Cuántas veces he visto que para los padres no es importante llegar al culto? Y luego inculcan en los hijos. Eso no es tan importante. Si mis padres no van, ¿por qué yo necesito ir? No dijeron que los cultos no eran importantes. Hasta posiblemente saben que es importante llegar para aprender de la palabra de Dios. Pero con las acciones aprenden. Hablan más nuestras acciones a veces que las palabras. Creen más en nuestras acciones que en las palabras. Así que si quieres llegar a ser maestro, discipulador de otro, tienes que preparar tu corazón para cumplir la palabra de Dios, guardarla, obedecerla. Vamos a Mateo 7. Mateo capítulo 7, los versículos 24 al 25. Otra vez Cristo hablando. Aquí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca aquí es una imagen, un tipo de Cristo, de Dios. No como Pedro, que es piedrita. La piedra es una piedra de fundación. Habla de Dios.
El punto es cuando nosotros estamos dispuestos de corazón de cumplir la palabra de Dios, de obedecer, vamos a estar firmes en nuestras vidas. Cuando vienen los tormentos y los problemas y las cosas que quieren golpearnos, ni cosquillas, porque vamos a estar fundados sobre la roca, sobre Dios, sobre Cristo. Y esto es lo que debemos mostrar en nuestra vida. Obediencia, que queremos cumplir la palabra de Dios. Y eso naturalmente enseña a otros. Pero no nada más con nuestras acciones debemos mostrarlo, con nuestras palabras también. Muchos están escuchando. ¿Qué decimos? Vamos a Juan 13. Juan capítulo 13. Y miramos el versículo 17. Juan 13, 17. Juan capítulo 13, versículo 17. Cristo hablando otra vez dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados si las hicieres. Aquí bienaventurados habla de una felicidad, una alegría. Vamos a tener alegría en nuestras vidas si sabemos lo que debemos hacer y lo cumplimos, lo hacemos. Y esto es algo que falta en la vida de muchos cristianos. No hay alegría. Hay mucho, ay de mí, pobrecito, soy débil, no puedo, el pecado me tiene. No. Cumple lo que la palabra de Dios dice y vas a estar alegre. Vas a estar en comunión con Dios. Vas a estar enseñando a otros que la vida cristiana debe ser algo de alegría. Algo que es bienaventurado. Pero tenemos que cumplir la palabra de Dios primero. Si quieres enseñar a otros la alegría que hay en la vida cristiana, pues obedezca, cumple primero. Vamos con la tercera. La tercera cosa que vimos de Esdras es un corazón preparado para enseñar la palabra de Dios. Él se preparó para enseñar a Israel los estatutos, la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Estamos listos para enseñar eso? ¿Nos preparamos nuestro corazón para hacer eso? Pues se necesita. Estamos representando a Cristo, si quieres o no quieres. Ya vimos 2 Corintios 5, 20, donde dice que somos embajadores. Estamos en el lugar de Cristo. Así que puede ser bueno o malo. Tú decides. Bueno o malo. ¿Qué quieres? Si quieres ser bueno, tienes que preparar tu corazón para enseñar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a regresar a Esdras 7, Esdras capítulo 7 y vamos al versículo 25. Esdras capítulo 7, versículo 25 y dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Le enseñarás. El punto aquí es, le está diciendo a Esdras, Dios está diciéndole, enseña. Los que saben y los que no saben, enséñales. Y si tú no lo haces, ¿quién más? Si tú no representas a Cristo, ¿quién más va a representar a Cristo?
Muy pocos son los cristianos que están representando a Cristo. Dicen que son cristianos, pero sus vidas no lo demuestran. Pero sería súper si tú muestras a Cristo en tu vida. Que tú te preparas y que tú estás enseñando la palabra de Dios. Si vamos a Segunda de Crónicas 17, Segunda de Crónicas, capítulo 17, y miramos los versículos 8 al 9. Segunda de Crónicas 17, 8 al 9 dice, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram, perdón. El versículo 9, anota aquí. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrían todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Aquí vemos que enseñaron por todos lados. Tenemos que enseñar, ¿verdad? ¿Pero dónde? Pues por todos lados. Al pueblo. ¿Quién lo hizo? No nada más eran los sacerdotes, eran los levitas. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. No nada más son los pastores, también los maestros, los que no son ordenados, que son todos. Ustedes deben enseñar. ¿Y cómo es que vamos a enseñar por todos lados? Es porque ustedes van a hacerlo. Donde tú vives y donde tú vives, por ahí, por allá, por el otro lado. Y si tú no lo haces, nunca va a llegar la palabra de Dios. Nunca va a llegar la enseñanza. Vamos a Nehemías. Nehemías, capítulo 8. Esdras, Nehemías. Queremos el capítulo 8, los versículos 7 al 8. Nehemías 8, los versículos 7 al 8. Aquí dice, y los levitas, Jesua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Zobabed, Hanán y Pelalía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que se entendiese la lectura. Aquí, interesante, enseñaron para que se entendiera plenamente la palabra de Dios. Hay mucha confusión en el mundo de qué dice la palabra de Dios. Hay mucha confusión con los cristianos que dice la palabra de Dios. Y se necesitan maestros para enseñar y dar a entender plenamente, claramente, lo que significa la palabra de Dios. Lo que es notable es, dieron el sentido, ponían el sentido, dice. Se necesita más que nunca hoy que ponemos en claro lo que la palabra de Dios está diciendo. Para eso, pues tienes que preparar tu corazón. Preparar tu corazón.
Vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Y vamos a mirar el versículo 2. Aquí Pablo, aconsejando a su hijo espiritual, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redaguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le está diciendo? Está diciendo, enseña a otros. Enseña con paciencia, con doctrina. Es decir, doctrina es nada más las enseñanzas de Dios. Enseña. Enseña lo que se sabe y lo que se debe estar haciendo, pero no lo están haciendo. Reprende, porque no se está haciendo. Exhorta con paciencia. Si Dios es paciente, pues también nosotros debemos ser pacientes con los que están aprendiendo. Tenemos que enseñarles con paciencia. No todos llegan ya maduros. No todos llegan como Pablo, listos para predicar y hacer la palabra de Dios. Pero aquí Esdras nos demuestra cómo. Primero, la primera era un corazón preparado para inquirir de la ley o la palabra de Dios. Número 2, un corazón preparado para cumplir la palabra de Dios. Y la tercera, un corazón preparado para enseñar la palabra de Dios. Todo empieza con ese corazón dispuesto. Y cada uno de nosotros llegaremos a ser maestros. Podemos enseñar. Empieza con una cosa sencilla, luego puedes llegar a lo grande. El punto es, tienes que ser fiel en lo poquito y enseñar lo que sabes. Y llegarás más allá a ser, pues, enseñar de las grandes cosas de Dios. Paso por paso. Pero necesitas ese corazón dispuesto y preparado. Pues la pregunta clave pues ¿qué debe hacer el maestro? ¿Qué hace el maestro? Pues vamos a Isaías 28. Isaías 28. No es un gran misterio. ¿Qué es lo que debe enseñar? ¿O cómo se debe enseñar? ¿Qué dije? Isaías, sí. Isaías capítulo 28, los versículos 9 al 10, nos dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro por allá. Interesante esto, ¿verdad? ¿Qué debe enseñar el maestro? Pues, ¿a quién primero? Pues, los que ya no son bebés, los niños arriba. Se debe enseñar. Hasta hoy en día los muy religiosos en Israel inculcan a sus hijos. Enseñan desde pequeños. El punto es cuando alguien alcanza salvación, necesitamos enseñarles. Sí, son bebés, pero ya van a dejar la leche y van a crecer. Y necesitamos enseñarles.
Si vamos a 1 de Pedro 2:2, la palabra de Dios nos dice esto exactamente. 1 de Pedro 2:2. Dice, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El punto aquí es, el niño recién nacido necesita leche. Y aquí está hablando de los recién nacidos espirituales. Cuando alguien pide perdón a Dios y acepta el regalo de la vida eterna de parte de Dios, llega a ser un hijo de Dios, un recién nacido espiritual, y necesita la leche de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para crecer, para madurar. ¿Quién le va a dar la leche? Pues normalmente la mamá da la leche, ¿verdad? Pero en el caso espiritual, si tú le ganaste para Cristo, tú tienes que darle la leche de la palabra de Dios. No estoy diciendo que eres mamá, pero o puede ser papá con la botella, dándole leche. ¿Cómo se llama eso? Biberón. Sí, biberón, ok. El punto es tienes que darle leche para que crezcan. Si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Ninguno. Por eso hay tantos cristianos no demuestran nada en su vida. ¿Por qué? Porque no están creciendo. ¿Y por qué no están creciendo? Pues no hay maestros. No hay nadie para enseñarles. Pero la exhortación aquí es a los que son recién nacidos, desear la leche. Crezca y madura espiritualmente. Aprecia la enseñanza. Cuando encuentras un maestro, tómalo como maestro, síguelo. Aprende. Esa es la exhortación. Eso es lo que hace un maestro. Da la lechita. Luego cuando ya está un poco más maduro, pues vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y vamos a mirar los versículos 12 al 14. Hebreos capítulo 5, 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado de ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, pueden discernir, esto es bueno, esto es malo. Esos son los maduros. Ellos son los que pueden retener el alimento sólido, lo que es más fuerte. No nada más la lechita. Sí, la lechita es para empezar. Después de la lechita viene la carne. Dame la fritada. De los yapingachos. Dame el cuy, ¿verdad? Dame el filete de corvina. Las papas también. Papas fritas. Okay. El punto es, necesitamos el alimento sólido. ¿Por qué? Porque somos maduros. Cuando vienes aquí, vas a escuchar alimento sólido. Pero en los estudios uno a uno, ahí es cuando vas a recibir la lechita para que pueda llegar a crecer, para que cuando llegues aquí puedes retener ese alimento sólido.
El punto es, Dios te va a ayudar a crecer y madurar. Esto es lo que hace un maestro. Un discipulador toma a un bebé y le hace crecer a la madurez. Si vamos a Efesios 4:13, Efesios 4:13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no entiendes las palabras aquí, vaya al diccionario y te enseña exactamente a dónde debemos llegar. ¿Qué es lo que produce el maestro? Produce un hombre perfecto, un hombre maduro, un hombre que puede discernir entre lo bueno y lo malo, un hombre que puede enseñar a otros a hacer lo mismo. Y esto es lo que se necesita en este mundo. Esto es lo que Dios quiere de cada cristiano, que llega a ser un maestro, que produce hombres y mujeres maduros. Vamos a 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2. Aquí dice, lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que hace un maestro? Pues produce hombres preparados, hombres y mujeres preparados para enseñar a otros las cosas de Dios. ¿Quieres ser maestro? ¿Qué estás enseñando? Lo que haces demuestra más que tus palabras. Arregla primero tus acciones y luego cuando hablas, pues va a tener fuerza tras las palabras, del ejemplo. Vimos que Esdras, para ser maestro, pues preparó su corazón. A 3 cosas voy a recalcar. Para inquirir de la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios, y la última, para enseñar la palabra de Dios. Pues vamos a cerrar con Marcos 8, Marcos capítulo 8, en el versículo 21. Marcos 8, 21. Marcos capítulo 8, versículo 21. Cristo hablando y dice, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entiendes? ¿Quién estaba hablando? A sus discípulos. A veces tenemos que enseñar y enseñar para que llegue. Tenemos que demostrarlo en nuestras vidas para que llegue. Pero el desafío aquí es, ¿cómo aún no entiendes? Esa es la realidad. Decimos que sí, pero en nuestras vidas no hay la acción. No hay la demostración. No estamos llegando a ser maestros. La enseñanza no está llegando. ¿Qué necesitamos?
preparar nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a comprometernos con Dios. Vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Vamos a comprometernos a seguirle y enseñar a otros dejar el pecado. Enseñar a otros que la vida cristiana puede ser de alegría, puede ser de bienaventurado en todo. ¿Cómo? Cuando preparamos nuestro corazón a buscar a Dios. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Esdras, Padre, que se preparó en tu palabra. Se preparó a cumplirla y se preparó para enseñarla. Ayúdanos en lo mismo, Padre. Ayúdanos a ser deliberados en cuanto a esto. Ayúdanos de verdad a enseñar a otros para que tú te glorifiques a través de sus vidas, Padre. Sigue trabajando con nosotros, refinándonos, ayudándonos, Padre. Sabemos que nunca nos abandonarás, estás con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Y te agradecemos eso. Ayúdanos a glorificarte siendo maestros, discipuladores de otros. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.